Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Pues seguimos con la lectura del libro de texto, estamos en el capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección primera, la dirección del plan de estudios. Y ayer estábamos viendo que el propósito del aprendizaje es producir cambios. Y que si no estamos contentos con lo que aprendimos, es señal evidente que tal aprendizaje no ha tenido el efecto deseado. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio en el plan de estudios. Y que el primer cambio se tiene que hacer en la dirección. O sea, tenemos dos maestros que nos están enseñando cosas completamente distintas, de una manera completamente diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se están contradiciendo y obviamente que tener dos maestros en una aula que nos enseñan cosas completamente distintas, pero que se contradicen. Entonces, obviamente que no estamos aprendiendo. Lo único que estamos haciendo es estar alternando nuestra atención en uno y otro maestro, pero realmente no estamos aprendiendo nada. ¿Qué ocurre? Pues que no hay un plan integrado de aprendizaje. Entonces, tenemos que necesariamente concederle la atención a uno de esos dos maestros. En este caso son las voces que escuchamos en nuestra mente, y que, como dice, o sea, esto solamente da, al escuchar dos voces, solamente estamos fluctuando de una voz a otra, pero no estamos haciendo un auténtico cambio, realmente estamos atorados. Entonces, el plan de estudios de la expiación, o sea, el maestro, que es el maestro es el Espíritu Santo, es el plan de estudios opuesto al que nosotros mismos hemos elaborado para nosotros mismos, y nos enseña que solo existe una sola dirección y nos proporciona pruebas sobre las que podemos fundar una nueva elección. Así que esto nos lo está explicando muy bien todo esta sección primera, y vámonos con el párrafo número 6. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Y aquí está precisamente por qué este plan, este conjunto de aprendizaje es imposible. Porque el Espíritu Santo nos enseña que somos el Hijo de Dios con todas sus cualidades, y el ego nos está enseñando que somos hijos del hombre. Entonces, hijo de Dios e hijo de hombre son dos conceptos completamente opuestos, y por lo tanto, si uno está diciendo, bueno, es que eres santo, puro, eterno, inocente, el del ego nos está enseñando todo lo contrario. Entonces, es obvio que este plan de aprendizaje en que nosotros estamos tratando de llevar, que nos está enseñando dos maestros, es francamente imposible. Efectivamente. Adelante. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Pues sí, porque le estamos haciendo caso a los dos maestros, ¿no? Y precisamente aquí llega el final de la primera sección, porque ya viene es algo que vamos a estar comentando,
a partir del día de mañana la segunda sección, que decidimos no abordarla hoy porque básicamente era entender esto, que tenemos dos voces en la mente, son dos maestros, el aula es la mente precisamente, y nos está enseñando lo que no, uno nos enseña lo que sí somos y el otro nos enseña lo que no somos. Entonces, obviamente que tenemos una gran confusión con respecto a lo que somos, puesto que las dos voces nos están indicando cosas diferentes, pero hemos tendido a creerle más al ego que al Espíritu Santo. Sí. Así que mañana continuamos con la segunda sección y nos vamos con la lectura del manual para el maestro en la pregunta número 16, muy interesante, porque dice, ¿cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Y dice que para un maestro avanzado, dice, no tiene un programa fijo, puesto que las lecciones cambian día con día y eso es lo que habíamos visto. O sea, yo te preguntaba cuáles eran las lecciones y es que precisamente es todas las cosas que suceden en el día, como tú dijiste, son motivos para aprender la lección del amor. Pues hay una lección que así lo dice, ¿no? Todas Sí. las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Exactamente. Así que todo lo que se presenta en el día es lo que debes de aprender. Exactamente, pero aprender a verlo, siempre recurrir es la lección, es la lección. Es la lección. O sea, y de hecho, bueno, también se refiere a las lecciones del curso, no porque el maestro de Dios ya haya terminado, como decía ayer, el libro de ejercicios, es el requisito mínimo para poderse adjudicar el título de maestro de Dios. Eso no quiere decir que ya terminó el libro de ejercicios y lo deja aparte, ¿verdad? Sino que si se quiere ser un maestro avanzado, pues en lo que termina su entrenamiento, porque este año que le dedica el maestro de Dios a entrenar su mente, no es suficiente. O sea, le da las bases, por supuesto que le da unas bases importantes. Pero eso es parte de la individualidad. Cada quien, ya después de los 365 ejercicios, pues sí, eres sinceramente capaz de poderte analizar lo que aprendiste, pues entonces sabrás si lo puedes hacer, como dice aquí, abordando la lección que te presenta cada día, o tienes que repetirlo, y eso no merma ni pasa nada si lo vuelves a hacer o no lo vuelves a hacer. Claro. Porque eso es algo muy individual. Porque yo he visto personas que a la primera, llevando una dirección, llevando un acompañamiento, avanzan muchísimo. Sí. Entonces, pues no es una regla tampoco que tengas que repetir los ejercicios, ¿no? Pero al final tú mismo sientes si es necesario repetir o no. O sea, eso lo vas a definir tú mismo. Sí, definitivamente, porque por ejemplo, yo decidí repetirlo la segunda y la tercera vez porque me daba cuenta que yo seguía siendo necio. Pues sí, necio al estar pensando en el futuro, porque yo tendo a pensar mucho en el futuro. Entonces digo, no, yo necesito otra vuelta, ¿sí? Y no es de que yo me sienta reprobado, simplemente que yo me he dado cuenta que soy... Por eso digo que no se debe de calificar el hecho de que vuelvas a repetir, simplemente es para esa persona es necesario. Y pues muchos lo hemos hecho, ¿no? Nuevamente, en la segunda vuelta pues comprendes otras cosas y así es el aprendizaje. De hecho, en general, te pueden dar demasiada información, pero hay partes donde te enfocas porque eso es lo que en ese momento tienes que aprender, y cuando vuelves a leer, cuando vuelves a una conferencia, como sea, vuelves a ver otras cosas y dices, a ver, esto yo no lo he visto, ¿no? Uh-huh. Pero es nada más eso, el momento en que estás pasando y que necesitas esa información para tu crecimiento del día. O sea, exactamente. No es ni bueno ni malo, ni es regla que se haga una y otra vez, ¿no? Y bueno, también ayer estábamos viendo que, que definitivamente si un maestro está escuchando qué es lo que tiene que hacer, quiere decir
que tiene la respuesta a su alcance. La respuesta con mayúsculas, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo, y también dice que aquellos que comparten ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones. O sea, van a compartir precisamente esto. Y nadie de quien el maestro tenga necesidad estará ausente. O sea, pero acordémonos de que aquel que el maestro necesita para aprender siempre estará al alcance en la forma de un hermano. Y, no, y finalmente, en la forma, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir ayuda. Es que el curso de milagros nos enseña que la ayuda no llega a que se aparece a ti un ángel con la respuesta o el Espíritu Santo. No. Sabemos que el Espíritu Santo está presente en cada mente. Y entonces, bueno, pues simplemente el Maestro de Dios está dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo le tiene que decir, sin importar de qué boca venga. O sea, que cualquier hermano es perfectamente merecedor de pues hacerle entonces caso. está el Espíritu Santo. Cualquiera Exacto. puede hablar a través del Espíritu Santo, así que no hay problema por donde lo escuches. Sí. Y ayer precisamente también decía, bueno, ¿y qué ocurre con aquellos maestros que todavía no han alcanzado esa certidumbre de que la voz está en él, ¿no? Entonces, dice que hay unas reglas generales que seguir, ¿sí? Y que en términos generales es mejor comenzar bien el día. Y esto quiere decir siempre pensar en Dios. Dice que, y que si no iniciaste el día cuando despertaste, porque a veces no es posible, pues entonces que te hagas el propósito de siempre brindarte un rato para estar con Dios, o sea, pensar en Él. Y esto lo único que va a hacer es ahorrar tiempo. Generalmente en el mundo, cuando llegas a tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es pues, organizar tu agenda y ver darle prioridad a diferentes cosas a resolver en el transcurso del día. El curso de milagros te dice que solamente existe una prioridad para que tú puedas ahorrar tiempo y es precisamente dedicarte a pensar bien, o sea, a iniciar bien el día. ¿Cómo? Dejándole tu mente en manos del Espíritu Santo para que puedas hacer todas las funciones que hagas en este mundo en armonía y es más, de hecho, hasta pareciera que en el momento que terminas, nosotros lo hemos experimentado, terminas algo, ¡pum!, aparece inmediatamente lo que tienes que hacer. Ya no tienes que organizar tu agenda, ¿no? O hacer una listita. Yo tiendo a hacer listas y sin embargo hay veces, varias veces me he dado cuenta que no es necesario seguir la lista, simplemente las cosas se presentan en el momento para resolverlas precisamente en ese momento, no dejarlas para después. Y bueno, pues hoy seguimos con la lectura, estamos en el párrafo 4. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a un estado de quietud al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede con igual facilidad dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Oh, qué importante. O sea, dice que la cantidad de tiempo que pasas con Dios no establece su importancia. Dice que y lo dice, puede que te puedas pasar una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no estar haciendo nada, ¿no? Porque tú puedes estar una hora con los ojos cerrados, quieto, pero tu mente puede estar pensando en cosas que no tienen nada que ver con Dios. De hecho, ayer compartí en las páginas de Facebook,
se ve una niña que está leyendo un libro. Y entonces, primero se ve que está leyendo el libro y de repente una palabra le dispara una idea. Y esa idea que le dispara empieza a distraerse. Ya dejó de leer y está pensando, es que fulana cosa ocurrió. ¿Y qué pasó con esa cosa? Me acuerdo que yo tenía. Y entonces empieza a divagar. Y de repente se da cuenta que está leyendo y entonces, ¿en dónde me quedé? Bueno, pues precisamente es esto. Hay veces que podemos creer que estamos en comunión con Dios, pero realmente estamos nomás pensando en nuestros problemas. Y o pensando en cualquier otra cosa, no necesariamente problemas. Estamos pensando estamos divagando. Entonces, el curso es para aplicar, dice que puedes pasarte también con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Y precisamente he aquí que la cantidad de tiempo no es lo importante. Quiere decir que cuando tú estés en calma y te brindes un espacio para Dios, es más que suficiente. O sea, no te pide que estés horas y horas. Sí te pide que cada vez que te sientas de alguna manera inquieto, que tú le dediques precisamente un instante de paz para que todas las cosas se pongan solitas en su lugar. Adelante. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible después de despertarte, a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En ese caso, en caso de no ser así, ese es el momento de parar. Fíjate que aquí nos habla de una medida muy general, ¿sí? De que le dediques un rato lo antes posible en el momento que te despiertas, ¿sí? Para estar en silencio. Y para el maestro que ha terminado el curso de milagros, dedicarle 1 o 2 minutos, pues básicamente no es nada, porque hay lecciones que duran, que tienes que dedicarles hasta 15 minutos, ¿no? De hecho, dice que tienes que continuar durante 1 o 2 minutos después de que haya comenzado a resultarte difícil. ¿Por qué? Porque en la medida, generalmente un maestro que ha estado disciplinado, generalmente dedica más tiempo. Pero cuando llegaste, pues si le dedicaste 15 minutos, que le dediques 1 o 2 minutos más. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es tratar de prolongar ese estado de paz un poco más, cada vez un poco más, ir estirando eso para que vaya aumentando el tiempo, en la medida en la que aumentes esta cantidad. Esta es un ejercicio precisamente. Obviamente eso va a tener resultados beneficiosos. ¿Por qué? Porque es como cuando te amaneces con una canción y todo el día estás repitiendo la canción, todo el día estás repitiendo la canción. Pues lo mismo, una frase que te hayas acordado, hay frases que a mí se me quedaron mucho del curso de milagros, por ejemplo, pongo el futuro en manos de Dios. Es una frase que he estado adoptando últimamente, precisamente para tranquilizar. Y entonces esa frase me dice, bueno, pongo el futuro en manos de Dios. ¿Por qué de poner el futuro en las manos de Dios? Y entonces empiezo yo a brindarme razones de por qué. Esas mismas razones que he aprendido en el curso a lo largo de estos años. Entonces, precisamente eso me conduce a un estado de paz. Y esto de que continuar durante 1 o 2 minutos, eso también se aplica durante la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cansados y que ya nos queremos dormir, pero generalmente estamos tan cansados porque hemos hecho demasiados juicios en el día y entonces llega un momento que ya queremos olvidarnos. Por eso es bueno en la noche tratar
de dedicarle un tiempo a Dios. Y precisamente dice Sí, dice aquí en el siguiente párrafo lo de la noche. Pero también esto se refiere porque está diciendo a los que todavía no tienen la certeza de poder hacer estos ejercicios. Por eso, cuando ya los hiciste, pues ya tienes cierto entrenamiento, porque pasamos por ejercicios que son 15 minutos o más. Pero cuando no es posible porque tienes mucha distracción en tu mente, pues es la manera. Empiezas a pensar en Dios, y cuando ves que te distraes y cuando te es imposible, te esperas otro ratito, te forzas, por decirlo así, te forzas a cambiar tu pensamiento, y cuando de plano es difícil, pues mejor lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque llegas entonces a hacer otras cosas, a veces a dormirte, y bueno, tú dices que dormido es como tú entiendes, ¿no? Pero inclusive aquí dice por eso que no estés acostado. Pues precisamente sí, lo que hay que leer. Porque no se trata de que te duermas. Exactamente por eso. Y qué bueno que lo tocaste. Por la noche se debe de seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. Yo sí lo hago antes, porque si no, ya a la hora de dormir es dormir. O sea, es exactamente. No debes hacerlo acostado. Es mejor estar sentado en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Pues sí. Porque, pues sí, te quedas dormido y no hiciste nada, no hiciste nada. Aunque piensen que dormido te llegó, soñaste, no sé qué, pues sí, sueñas con algo que se te quedó alguna palabra, pero en realidad, pues estás dormido, ¿no? Exactamente. O sea, es que, sí es necesario relajarse. A nosotros nos gusta ver películas antes de dormir, pero de alguna manera, o sea, yo he visto a Leti que está revisando lo que se va a ver al día siguiente en su computadora, y está la televisión. Yo también he estado, la mayoría de las veces, estoy haciendo que la portada del día siguiente, y entonces tengo que estar leyendo lo que hemos completado, el guión que usamos para hacer el programa del día siguiente. Entonces, de alguna manera, no estoy tan atento a lo que sucede en la televisión. Más sin embargo, al estar pensando, bueno, ¿qué imagen voy a poner? ¿Cómo la voy a hacer? A veces, muchas de las imágenes que comparto como portadas, son imágenes que yo ahora sí que he fabricado, ¿no? Haciendo las combinaciones, porque no vienen tal como están, sino que hago edición. Y eso, de alguna manera, sí he notado que me relaja, ¿sí? Y que a la hora de descansar, lo hago en paz. Y entonces, bueno, yo también he notado que cuando hago eso, sí se me va el sueño. O sea, como que digo, bueno, pues de alguna manera he estado relajado. Entonces, sí es importante, porque dice que habiendo completado el libro de ejercicio, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Pues sí, es que... Sí, ya de cuando hiciste las 365 lecciones te has fijado si te quedas dormido, si no tienes la capacidad de tener la atención en la lección, si lo puedes concentrarte o no puedes. O sea, ya te diste cuenta cuál es tu condición, y a partir de ahí puedes hacer, pues, ahora sí que tomar, como se dicen, las muletas para que te ayudes a poder concentrarte y dedicarle el tiempo que sea. Al principio poquito y después ya más tiempo, ¿no? Y dice que me voy un poquito más adelante, dice que hay que dedicar un rato antes, lo antes posible después de despertarte. Y si no es posible después de despertarte, siempre hay un momento para volver a comenzar el día. Y por ejemplo, para aquellas personas que tienen que transportarse en el camino mientras aguardan por ejemplo, si van manejando, cada alto es un momento para dedicarle a Dios. Y no hay que preocuparse, porque hay un detalle. Y eso lo estamos viendo también estamos viendo en las noches a David Hofmeister. Y dice que tú puedes dedicarle, y me parece muy inteligente, que en cada alto cierres los ojos
y te dediques a recordar. Sí. Que no te preocupes si se puso la luz en verde, porque siempre va a haber alguien que te lo recuerde. Pues sí, efectivamente. ¿Y qué importa, no? Sí, o sea, pero es precisamente la paz, porque a veces uno dice, rápido, rapidito, rapidito, porque no sea que me vayan a tocar el claxon. Pues no, claro, pues, si estás atento a lo que va a pasar, pero ese es el chiste, ¿no? Y eso también es un buen ejercicio para forzarte a que estés tranquilo y si no pasa nada, ¿no? Si cuando tengas que avanzar te van a avisar. Así que no hay problema, ¿sí? Entonces, si viajas en transporte público, pues es más fácil. No importa si vas sentado. Bueno, la verdad es que en transporte público a mí me ocurrió una cosa. O sea, yo a veces utilizaba el transporte para dormir. Entonces, yo ahí, por ejemplo, definitivamente sentado en el metro, a veces me quedaba dormido. Entonces, cuando iba parado, sí es una manera fácil de hacer la lección. E inclusive ir pensando si estabas haciendo la lección del día. A ver, yo a veces tenía el acierto de apuntarlo en una hoja de papel y me la llevaba, ¿sí? Y entonces iba leyendo e iba aplicando la lección de acuerdo a lo que estaba viendo en ese momento. Y es una manera de tranquilizarse, ¿no? Porque dices, oye, bueno, perfectamente estoy acompañado de los hijos de Dios. Simplemente, siempre hay un momento en el día en el que puedes dedicarle un tiempo. Para nosotros que básicamente nuestras ocupaciones son las que nosotros elegimos aquí en la casa, pues es muy fácil estar en paz. Y bueno, mi profesión pues implica estar en paz, necesariamente, no puedo estar alterado. Entonces, pues yo considero que es una gran bendición cuando no tienes que ir, por ejemplo, a un trabajo y puedes estar en tu casa, por ejemplo, hablando de las personas que están en estado de, ¿cómo se llaman? Que dejaron de trabajar, jubiladas. No, pues simplemente los que trabajan en su casa. Exactamente. Puedes dedicarle el momento que quieras para iniciar bien el día. Si en la mañana te tuviste que levantar corriendo porque tenías que hacer algo, o el caso de las mamás que se tienen que levantar corriendo en las mañanas para levantar a los niños y llevarlos a la escuela, hay veces que eso no te permite un estado de paz. No, pero es que ahí es donde tú debes de hacerte el estado de paz para no precisamente no hacer eso de estar a la carrera y corriendo y darle al niño y se te cae y vas corriendo y hay tráfico. O sea, si tú le dedicas antes de todo eso un momento y te dice, o sea, puede ser un instante que tú realmente te conectes con Dios y no va a pasar nada de eso. Entonces, pues mejor hacer el esfuerzo de hacerlo antes de que suceda toda esa prisa y que inclusive suceden accidentes, que se tiró la leche, lo que sea, ¿no? Pero pues se puede evitar todo eso, el estrés. Exactamente. Adelante. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Pues sí, es lo que yo antes de dormirme, así un poquito antes no, porque yo cuando me voy a dormir es dormir y ya. Sí. Pero sí lo hago antes. Bueno, a veces está uno leyendo el guión, como tú dices, pero aparte también, pues lo que hago es repaso mi día y ya, ¿no? Entonces cada uno se va a encontrar en qué momento lo puede hacer, cuál es el más conveniente, porque en la noche igual las mamás que tienen niños pequeños es la merienda, es el baño, es esto, es aquello, lo preparar para mañana y siempre están en ese estrés. Entonces cuando se le dedica estos minutos que no son nada a estar en congruencia con Dios, se quita todo ese estrés y toda esa premura de tener todo en orden. Y puedes estar más tranquilo, ¿no? Exactamente. Y es que el objetivo del Maestro de Dios es precisamente eso, aprender lo que es la paz. O sea, lo acabamos de leer en la lección
no la lección, sino en el texto. En el texto, precisamente, que esa es su función, aprender lo que es la paz. Entonces, bueno, pues precisamente con eso empieza el día y con eso termina. O sea, y abordas lo que se te presenta en el día. Así tu día va a ser más tranquilo, no vas a estar estresado, no vas a estar preocupado porque hiciste una lista de 20 cosas y nada más hiciste 2 y frustrado porque no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, abordar lo que se te presenta en el día. Bueno, las personas que van a trabajar pues saben perfectamente lo que tienen que hacer y aún así a veces cambia, dice, ay, yo tenía que hacer esto, pero pues me llamaron, hicimos esto y cambia. Entonces, no hay que frustrarse por eso, porque son las cosas que en el día se te presentan y son las lecciones que tienes que aprender, ¿no? Todo es una lección. Exactamente. Entonces, ¿cómo debe pasar el Día del Maestro de Dios? Estas son lineamientos generales. O sea, ya nos está diciendo que tenemos que al principio del día, al final del día. Y bueno, pues las mismas lecciones se encargan de recordarnos de que en el transcurso del día también hay momentos. Y lo hemos comentado a lo largo de los programas que mientras esperas en el banco, mientras estás transportando, mientras esperas en un alto, mientras estás en el baño, mientras, es más, inclusive un momento, es un momento de sosiego en cualquier lugar, en cualquier momento, así, a ver, me voy a dedicar a este momento y voy a estar en paz. Un minuto es más que suficiente, o hasta un pensamiento nada más. Por eso, fíjate, si ese pensamiento lo tienes a lo largo del día en diferentes ocasiones, pues estás prolongando esos estadios de paz y de congruencia con Dios, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues hemos agotado nuestro guión del día de hoy. Y bueno, pues si hay alguna pregunta que se quiera hacer o compartir algo, una vivencia relacionada con el curso, un milagro, una cuita que resolver, pues ese es el momento. Disponemos de un tiempo razonable para poder contestar cualquier tipo de pregunta. Así que, pues, si alguien de los que está presente desea añadir algo, preguntar algo o simplemente saludar, pues adelante, aquí estamos. Y bueno, de hecho, lo que se deciden, si quieren comentarnos algo, pues hoy siento que fue como muy provechoso, ¿no? Porque entender que cualquier momento y podemos dedicar a la paz, nuestra mente a la paz, pues es que no estamos perdiendo tiempo, más bien estamos eso es lo que nos decía, ¿no? O sea, crees que es perder el tiempo, porque mucha gente al principio cuando empieza a agarrar el curso siempre dices, es que no tengo tiempo, porque me levanto muy temprano, porque no sé qué. Y entonces, inclusive antes dices, bueno, ¿y por qué no te levantas 5 minutos antes, no? Y siempre se les complica, ¿no? Siempre se les complica. Entonces, pues son las resistencias de no querer abordar, porque pues es el miedo, que no sabes por qué, pero sí existe ese miedo. Y entonces por eso hay todos esos tropiezos, ¿no? De que sí puedo, no puedo, es mucho, no, o sea, mucha gente lo hace así, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando te despiertas en la mañana, siempre estás diciendo un ratito más. Ese ratito que dura 1 o 2 minutos, puede llegar a durar 5. De veras, o sea, digo, en mi caso, cuando ya es hora de despertarme, yo sí me quedo así, 5 minutos. Pero esos son 5 minutos que dedico a ver, hoy qué lección quiero recordar. Y a veces no necesariamente una lección, sino las palabras. Y siempre me acuerdo, a ver, ¿qué es Dios? Y entonces yo estoy haciendo la pregunta, pero trato de no contestarla. Y trato de escuchar qué es Dios. Y entonces solita viene Dios es vida infinita. Dios es amor absoluto. En Dios solamente puede haber paz.
en Dios solamente puede haber dicha. Eso es Dios y eso es lo que eres tú. Por ejemplo, ahorita hice una conexión. A ver, hay una pregunta, alguien nos está preguntando, Mari Carmen. Dice, hola Leti, Charlie, les mando un cordial saludo. Gracias, Muchas gracias, Mari Carmen. Nosotros lo recibimos. Y también te mandamos un abrazo, por supuesto. Y bueno, precisamente ahorita que estaba diciendo eso, yo no estoy decidiendo qué pensar, simplemente estoy escuchando. A ver, quiero escuchar. Es como cuando compongo música. Es una cosa muy similar. Estoy tocando unos acordes y de repente viene un sonido a mi mente y trato de reproducirlo. Y entonces digo, mira, esto suena bien. Y entonces sigo como escuchando en mi mente. Pues es lo mismo. Así como compongo, todos hemos pasado por una situación similar. A ver, haz una pregunta, ¿qué es el amor? Y entonces te tranquilizas y escuchas. No piensas, sino simplemente escuchas. Y entonces empiezas a escuchar. Amor eres tú, porque Dios es amor. Eres una extensión del mismo ser. No hay ninguna diferencia entre Dios y tú, como tampoco hay ninguna diferencia entre tú y tu hermano, pues todos son exactamente lo mismo. El amor que Dios ha extendido de sí mismo hacia su Hijo. Yo no lo estoy pensando, simplemente estoy tratando de escuchar. Y no es difícil, realmente no es difícil. Entonces, si nosotros dedicáramos un rato en la mañana, cuando estamos en ese estado de que hay ahorita un minutito más que suficiente, para que esta canción que acabo de cantar se prolongue todo un buen rato más, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes en paz? Pues obviamente es más fácil que en el transcurso del día le vuelvas a dedicar un instante, porque un instante es realmente nada, para este mundo es nada, pero para tu mente es mucho. ¿Por qué? Porque estás obsequiándole la verdad. Estás permitiendo que el Espíritu Santo hable en tu mente y entonces, de allí, cualquier cosa que hagas, como ya estás en paz, en ese momento estás enseñando el curso. No necesitas decir nada, simplemente estás en paz. En ese momento te has convertido en luz. Entonces, es algo que nos tenemos que recordar de manera continua, porque es muy fácil olvidarse. O sea, yo en mi caso, a veces, de la misma manera, con la misma facilidad, me puedo perder en el ego. Pero también me recuerdo que es muy sencillo cambiar la dirección de mi mente. Es muy fácil. Y el estudio del curso permite que llegues a esa conclusión. Entonces, pues, bueno, pues hemos llegado a... ¿Quieres comentar algo al respecto? Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos bendiciendo como lo hacemos todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.